Buenos días, doctores. Con el gusto de siempre, el equipo de Ortodiagnóstico los saluda y sean bienvenidos a nuestra conferencia internacional. Les recordamos tener sus cámaras y micrófonos apagadas y en caso de tener alguna pregunta o alguna duda, pueden ocupar este medio y preguntarle a nuestro ponente. A continuación, la doctora Verónica Villaseñor nos lo presentará. Hola, muy buenos días a todos los doctores. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Gustavo Fiori. Se los voy a presentar. El doctor es de Perú. Es un excelente especialista en radiología bucal y maxilofacial. Algunos de ustedes ya tienen el gusto de conocerlo. Ha venido en algunas ocasiones a Querétaro. Hemos tenido el gusto de tenerlo por acá y siempre es un honor poderlo escuchar. Y muchas gracias por la invitación, por aceptar nuestra invitación, doctor. Él es magíster en estomatología, director del Instituto Latinoamericano de Altos Estudios en Estomatología, conocido como ILAE, coordinador del programa de especialización en radiología bucal y maxilofacial de la Universidad Científica del Sur, es gerente general de la consultoría odontológica SAC, gerente general de Images, empresa de teleradiografía odontológica, y también es conferencista nacional e internacional. Un gusto, doctor. Muchas gracias por aceptar estar con nosotros. Para mí siempre es un privilegio poderlo escuchar y pues todos los doctores también están muy felices y encantados de poder escucharlo una vez más. Y pues los dejo con el auditorio. Cualquier cosa, cualquier duda, el doctor nos comenta que pueden hacerla en cualquier momento y de todos modos al final vamos a tener unos minutos para todas sus preguntas. Pues muy bienvenido, doctor. Ok, pero muchísimas gracias. Buenos días con todos. Entiendo que entre Perú y México tenemos en este momento el mismo horario. Son las 11 de la mañana. Es un gusto siempre participar en todo lo que sea presentaciones académicas, porque es a lo que nos dedicamos, es lo que hacemos, estamos metidos en el mundo de docencia, y siempre es un gusto cuando nos invitan a dar una presentación. Hoy el día, hace ya unas semanas, Verónica me llamó para invitarme y con mucho agrado, ya como ella lo mencionó, otras veces hemos estado de manera presencial, dictando en Querétaro, y muy, muy agradecido por esto, ¿no? Vamos a comenzar. A ver, siempre, bueno, esto es un tema las imágenes muy mexicanas que siempre me gustaron, por eso que las pongo siempre. Perdón un momento. Perdón. Ok, el título de la presentación de hoy le colocamos lesiones periapicales, una visión integrada de los estudios por imágenes. ¿Por qué el tema, ¿no? Lesiones periapicales es un tema que siempre genera controversia, sobre todo por algunos diagnósticos, y sobre todo por la correlación que existe entre el clínico y el modo de ver o diagnosticar o dar una impresión diagnóstica en la radiografía. Entonces, es un tema súper interesante, y además conocer el universo de todo el mundo de lesiones periapicales que nosotros tenemos al frente. En algunos casos, en la experiencia nuestra, nos tocamos con algunos clínicos que para todo tienen una sola receta llamada endodoncia, y independientemente del diagnóstico que se maneje, ¿ok? Y nos encontramos también con los otros extremos de poder diferenciar, o que nos exigen al radiólogo desde el punto de vista radiológico, que nosotros le digamos, esto tiene tal diagnóstico, ¿no? O esta situación de este caso entra con este diagnóstico.
Y muchas veces, en ambos casos, no se puede tener las respuestas claras, ¿no? En radiología, de acuerdo a la interpretación que uno pueda tener, uno puede acercarse a darte una información un poco más exacta, ¿no? Entonces, la idea de esta presentación es tratar de aclarar algunos conceptos desde el punto de vista radiográfico y cómo es que nosotros manejamos todo esto, ¿no? Algunas de las cosas de las que me dedico actualmente, dictamos el programa de especialidad en radiología vocal, un programa a distancia, semipresencial, que lo dictamos aquí en la Universidad Científica del Sur, y además nos dedicamos, ILAE es un centro de capacitaciones internacional que tiene que ver específicamente con el área de radiología, y que próximamente seguramente vamos a estar dictando en otras áreas, ¿no? Este es el banner de la presentación. Y para esta presentación, para esta mañana, he planteado algunos objetivos, ¿no? El primer objetivo es resaltar la importancia del diagnóstico clínico para una correcta decisión en lo que se refiere a estudios por imágenes. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy diferente que un radiólogo pueda dar una apreciación coordinada con el clínico si no tiene la información. Si un radiólogo no tiene una información clínica respecto al caso, es muy difícil acercarse a lo que quiere escuchar la otra parte. Entonces, creo que es un tema que lo vamos a resaltar a través de la presentación. El segundo objetivo es la interpretación que se puede dar a través de lo que son estudios de imagenología 2D, 3D, de las lesiones periapicales, ¿no? No todas las lesiones periapicales son iguales, y veamos todas las que se pueden presentar en este tiempo que estamos aquí. Y lo otro es la importancia que tiene revisar, repasar, todo lo que son aspectos fisiológicos, aspectos histológicos que acompañan a esto. Yo sí soy un convencido de que para entender mejor la patología debemos integrar todos los conocimientos, ¿no? No solamente ver una imagen y decir, es tal cosa. Creo que eso necesita una integración mayor de conocimientos y eso va a ayudar mucho a dilucidar algo. Entonces, en ese sentido, siempre debe haber una correlación entre lo que tiene el paciente, el motivo de consulta, siempre tenerla presente, tener los antecedentes, la historia, ¿ok? Y esa información, tener toda esa información a la mano, porque es lo que me va a ayudar para que en cualquiera de los casos se pueda tener una mejor objetividad para planificar o interpretar lo que tenemos delante, ¿no? Cuando hablamos de lesiones periapicales, y alguna de las cosas que estamos mencionando ahora al inicio, es que podemos tener un universo como esta imagen que estamos viendo en este momento. Es decir, todos tienen aparentemente un mismo origen, caries amplia, caries no tan amplia, etcétera, algunas ya tratadas, algunas no tratadas, pero que las imágenes que vemos a nivel periapical, si nos podemos analizarlas, efectivamente hay una imagen periapical acá, una imagen periapical acá, otra por aquí, otra más tenue, tratamientos, imágenes, una más radiolúcida, una menos radiolúcida, una potencialmente radiolúcida, y comenzamos a ver tratamientos de endodoncia asociados a imágenes periapicales aquí, y de repente vemos aspectos como estas imágenes que están aquí, ¿no? Imágenes como estas. Y entonces comenzamos a preguntarnos si todo corresponde a un mismo origen, todos tienen parte de un proceso, ¿no? Entonces, si volvemos a repasar, comenzamos a ver que hay una imagen osteolítica, ya lo vemos con mayor detalle. No veo, como en este caso, la cortical alveolar, la lámina dura, acá se ha perdido, y lo que hay aquí ha hecho que se destruya no solo la lámina, sino que ya no veo la lámina, pero además hay una importante pérdida de tejido óseo en esta zona, ¿correcto?
Por un tema radiográfico, cuando los rayos atraviesan, hay menor resistencia, por eso que se ve radiolúcido. Y aquí ocurre algo similar también. Fíjense, hay una imagen radiolúcida, una lesión osteolítica, pero a diferencia de esto, tengo que toda la zona está rodeada de una imagen radiopaca muy fuerte. Hay una condensación aquí muy fuerte. Entonces, las preguntas iniciales que nacen de esto es, ¿estamos frente a un proceso similar? Esta tercera, igual, se parece mucho a esta. Hay una lesión osteolítica. La laminadura no la veo, pero veo que hay una zona circunscrita muy, muy radiopaca aquí. Son el mismo proceso, son etapas distintas. El tratamiento es el mismo en los tres casos, ¿ok? Entonces, vamos a ver y vamos a tratar de dilucidar algunas de esas respuestas, ¿no? Algunos siempre preguntan, ¿eso es un absceso? ¿Eso es una necrosis? ¿Es un granuloma? ¿Es un quiste? Entonces, todas esas dudas son las que siempre... Bueno, este es el origen de por qué existimos nosotros los odontólogos, ¿ok? Y hay una cosa importante, nosotros clínicamente observamos aquí y radiográficamente tratamos de observar e interpretar lo que ocurre aquí abajo, ¿no? Es el universo del odontólogo y el radiólogo tratando de ir descubriendo eso, ¿no? Ahora, cuando nosotros vemos lesiones periapicales, nosotros podemos encontrar diferentes formas, como las que acabamos de ver en la vista donde salen 15 imágenes radiográficas, ¿ok? Podemos tener una imagen como la número 1, ¿sí? Que es una caries amplia, proyectada esa caries sobre la cámara pulpar, la comunicación, y tenemos una lesión a este nivel. Se abre el ligamento periodontal, se abre el ligamento periodontal, pieza vecina, como las piezas vecinas, y se abre. Todos sabemos que esos son lesiones apicables. En el caso 2, que es la imagen de la lámina anterior, vemos una variación totalmente distinta. Cuando veo el caso número 3, veo una imagen radiopaca que si la analizo, comienza a tener algunas variables totalmente saltan a la vista, ¿no? Entonces tengo aquí una lesión de este tipo, una más pequeña, y acá tengo una con un incremento de densidad en la zona periférica. Pero después puedo ver piezas tratadas endodónticamente que a diferencia de esta de aquí y esta de aquí, hay una ligera condensación, pero no es tan grande como esta, es menor, ¿ok? Y de repente puedo encontrar lesiones que son bien circunscritas como esta de aquí, bien, bien circunscrita, corticalizada, asociada a esta pieza dentaria, ¿ok? Y de repente veo otra imagen como esta de aquí, ¿ok? Que a diferencia de las otras tiene otro patrón de presentación, ¿ok? No es corticalizada, no es tan radiolúcida como la número 4, como la número 5, ¿ok? Tiene un grado de formación ósea, veo espacios trabeculares en la zona. Entonces, la pregunta, como está escrita, es ¿qué tipos de lesiones son las que yo estoy viendo en este momento, ¿no? Obedecen a un mismo patrón, obedecen a un mismo patrón de formación, me refiero. Entonces, veamos un poco algunas de estas actividades, ¿no? Un poco para entender eso, yo prefiero siempre partir de una premisa, ¿no? Si bien el análisis detallado de una imagen es esencial en un examen radiográfico, entonces la pregunta sería, ¿por qué las interpretaciones de la imagen pueden variar de un examinador a otro? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque seguramente si todos estamos viendo esas imágenes que acabo de presentar, de repente cada uno tiene un juicio diferente o un análisis diferente de un probable diagnóstico de cada una de ellas. Y eso lo pongo así porque cuando hacemos este ejercicio en docencia,
y preguntamos a las personas que asisten a las capacitaciones o tenemos oportunidad de interactuar, nos dan diferentes puntos de vista, diferentes diagnósticos, ¿no? Si un proceso es agudo, para un proceso agudo algunos nos dicen que es crónico, para un proceso crónico algunos nos dicen que es agudo, para una lesión determinada nos dicen que es granuloma, la otra mitad me dice que es quiste, y así, ¿ok? Algunos me dicen esto es necrosis. Entonces, la pregunta es válida, ¿no? Porque la pregunta lo que trata es de poner sobre la discusión de esta mañana es por qué interpretamos de manera distinta, ¿no? Entonces, una de las cosas, vamos a bajar un poco a lo básico para de ahí tratar de entender un poco para adelante desde la óptica, desde cómo he planteado esta presentación. Esto es lo básico, conocer los elementos que interactúan alrededor de nosotros. Lo que siempre en radiología, y cuando digo en radiología no me refiero a los radiólogos, me refiero a todos los odontólogos que usan radiografías, es esencial y siempre nos han explicado y siempre nos han dicho, y es algo que uno nunca debe perder de vista. ¿Qué cosa es? La relación que existe entre la pieza dentaria y la estructura ósea. Y eso es el espacio para el ligamento periodontal. ¿Ok? Yo puedo seguir. Esto es la lámina dura, la cortical. ¿Y por qué es esencial eso? ¿Por qué? Porque a nosotros, a todos nos han enseñado que la salud de una pieza dentaria yo la puedo interpretar a partir de la conservación de estructuras anatómicas con características normales, como estoy viendo en esta imagen. Aparentemente todo está dentro de la normalidad. Entonces, cuando algo se escapa a esa normalidad, es donde yo debo observar o donde yo debo comenzar a preguntarme qué cosa es lo que está sucediendo ahí y a partir de qué fenómenos fisiológicos o patológicos, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que a todos nos han enseñado es evaluar ese espacio del ligamento periodontal, ¿no? Radiográficamente, nosotros en radiología siempre vamos a ver que este espacio esté conservado. Siempre vamos a ver que esté conservado como aquí. Esta es una imagen de un libro muy famoso en radiología que es el GOAS. De ahí la he tomado. Y observamos lo que es el esquema de la salud del espacio periodontal. Pero a eso hay que ver también que deba estar siempre relacionado con observaciones adecuadas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la sobreproyección del conducto dentario inferior. Esta es la cortical superior y esta es la cortical inferior. Por un tema de formación de imagen, la sobreproyección del conducto dentario, al ser un canal vacío entre comillas, porque hay paquete vasculonervioso, pero al ser un canal donde atraviesa ese paquete, nosotros vamos a ver que ese canal se marca como una densidad menor en una radiografía como esta que estoy presentando. Y al presentarse y al proyectarse así, lo que voy a ver es con mayor nitidez los espacios del ligamento periodontal. ¿Esto por qué lo menciono? Porque muchas personas nos consultan y nos dicen, mira, ahí está ensanchado, no lo has visto. Mira, es diferente aquí y aquí está ensanchado. Se nota más marcado, se nota más nítido. Entonces, una primera observación siempre es tener la variante de lo normal y que una imagen puede variar de una zona a otra dependiendo de los espacios anatómicos donde se encuentre. Ahora vamos a ver que siempre las confusiones son mayores en el maxilar superior, sobre todo cuando hay sobreproyección con espacios vacíos o espacios anatómicos como el seno maxilar, por ejemplo. La pregunta clásica es si la pieza dentaria está dentro del seno o está fuera del seno maxilar. ¿Ok? Entonces, esto para tener cuidado con el reparo, hay que tenerlo súper claro. ¿Qué cosa es normal? Diferenciar qué cosa es normal y qué cosa es patológico. Una pregunta que uno siempre debe partir es, ¿qué cosa es compromiso pulpar? ¿A qué le llamo yo compromiso pulpar?
Y aquí es donde vienen las primeras discrepancias entre el clínico y el radiólogo. ¿Ok? En estas tres imágenes, si yo les pregunto a ustedes cuál de las tres tiene compromiso pulpar, posiblemente me van a decir que esta tiene compromiso pulpar. Me van a decir, ahí se ve el compromiso pulpar. ¿Okay? Seguramente la del centro, ahí está la caries, sobre el cuerno pulpar. Tiene compromiso pulpar. Y de repente me van a decir que acá también está cerca el cuerno pulpar, podría haber, ¿no? Pero también me van a decir, doctor, pero sus radiografías están mal tomadas porque no se ven los ápices, ya no son periapicales. ¿Ok? Entonces un poco es poner a propósito las imágenes, ¿no? Fíjate, en esta primera imagen, que uno puede pensar que hay una restauración y no hay una cercanía, está sobreproyectado, efectivamente, mira, hay un ensanchamiento. Esto es un ensanchamiento marcado, hay una zona radiolúcida aquí, hay un ensanchamiento del espacio periodontal aquí. ¿Y qué dijimos? Aquí también. ¿Okay? Fíjate, los otros dientes se ve la cortical, pero aquí no la veo. Entonces, aquí yo sí digo, desde el punto de vista radiológico, que sí hay un compromiso pulpar acá. Ojo, todavía no le estoy poniendo diagnóstico, pero hay un compromiso pulpar. ¿Ok? En el segundo caso, yo veo que hay una caries amplia aquí. Y acá hay un ligero compromiso pulpar. Dice, doctor, pero aquí la caries es enorme, está ahí. ¿Por qué esto se ve más aparatoso? Aquí hay un compromiso mayor y aquí no. Bueno, la diferencia es que este tiene una restauración y esta no. Posiblemente esta restauración la han hecho ayer, han hecho un recubrimiento, igual está la lesión. A veces pasa eso. ¿Ok? Y cuando veo el otro, ya entro en duda. Y digo, pero tremenda caries y el ensanchamiento periodontal, tengo una duda, fíjese, se parece mucho a este. Realmente no veo acá, debería, al contrario, en esta lesión de aquí, debería haber una tremenda lesión a nivel apical. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es lo que está sucediendo en cada uno de los casos? ¿A qué le llamamos compromiso pulpar? O sea, ¿dónde está el tema del compromiso pulpar? O sea, se mide cuando ya ingresó acá. Yo estoy seguro que todos ustedes, incluyéndome a mí, sabemos que aquí hay un compromiso pulpar. Pero en radiología nosotros consideramos un compromiso pulpar cuando hay una afectación del espacio para el ligamento periodontal. ¿Okay? Como les digo, es un tema de discrepancia. ¿Por qué? Vamos a tratar de explicarlo desde el punto de vista fisiológico. ¿Ok? ¿Qué cosa es compromiso pulpar? Es la premisa que estamos discutiendo en este momento. Una caries igualmente grande, en estrecha cercanía con el conducto, ¿ok? Tremenda caries con el conducto, pero el espacio periodontal lo veo normal. Entonces, el clínico me puede decir, tiene sensibilidad al aire, tiene sensibilidad a los chocolates, no puede comer cosas heladas, etc. Le duele, ¿ok? ¿Qué me dice el radiólogo? Ya llegó al espacio pulpar, confírmame para hacerle endodoncia, o dime que no para hacerle un recubrimiento. Y ahí es donde viene la delgada línea que divide una decisión de que le hago recubrimiento o le hago un tratamiento de conductos. Entonces, el radiólogo, desde el punto de vista radiográfico, el radiólogo le va a decir que esto de aquí no tiene compromiso pulpar, ¿ok? El clínico posiblemente tomará la decisión. Muchas veces damos esa opinión y aún así la decisión va en contra de lo que nos dijeron. Si tú me dices esto, yo hago tal cosa. Entonces, ya eso son decisiones clínicas, el que decide siempre es el clínico. Lo que nosotros tratamos de dar es información dentro de los parámetros que nos permite
las normas, lo que pensamos nosotros que debe haber. Ahí no hay compromiso pulpar, posiblemente se tendrá que manejar de alguna otra manera, pero el que decide siempre es el clínico. Entonces la pregunta sería, ¿y entonces qué ocurre ahí? ¿Qué cosas, cómo lo debo interpretar? ¿Qué cosa es lo que ocurre? ¿Ya? Vamos a tratar de recordar un poquito, no voy a ser muy tedioso, muy rápido, algunos aspectos histológicos de lo que ocurre en la pulpa, ¿no? Seguramente se van a divertir más los endodoncistas si hay endodoncistas en el grupo, pero voy a tratar de ser bastante práctico, ¿no? Este es una fotografía de un corte histológico, ¿ok? Donde lo que vemos aquí, para no complicarnos, lo que vemos en esta zona que estoy marcando de rosado es dentina, ¿ok? Aquí está un manto de dentina y estas células que vemos aquí en el borde son las células formadoras de dentina, que todos ustedes saben que se llaman odontoblastos. Ahí está escrito a la derecha, ¿ok? Luego de los odontoblastos tenemos pues la llamada zona celular y después tenemos todo esto de aquí que es el tejido conectivo, ¿no? Donde dice, esa es la pulpa, dice, ¿no? El nervio, doctor, he venido para que me mate el nervio. Ahí está. Nervio, existen nervios, sí, pero también hay vasos sanguíneos, ¿ok? Hay capilares, hay capilaridad, hay riego y hay tejido conectivo. La pulpa está formado por tejido conectivo. Y sabemos que el tejido conectivo pues tiene una serie de elementos celulares, tiene fibras, tiene fibras colágenas, ¿no? Tiene fibroblastos, y hay elementos celulares de la sangre también, ¿no? Vas a encontrar mastocitos, vas a encontrar elementos que reaccionan ante posibles ataques como la caries, ¿no? Como bacterias, como cualquier proceso inflamatorio del cuerpo humano. Entonces, cuando yo tengo una caries como esta que veo aquí abajo, en la radiografía, probablemente lo que está ocurriendo es esto de aquí. Este es un diagrama, que no es del mismo caso, pero es un diagrama de una lesión cariosa. Es un corte por desgaste de una pieza dentaria y vemos que la caries, que puede ser muy pequeña en un espacio proximal, puede tener una prolongación y alargamiento. Entonces, puede haber la caries llegado, sí, una vez que entra dentina a través de los canales dentinarios o los túbulos dentinarios, ya conocemos cómo es ese proceso, ¿ok? Y lo que podría ocurrir aquí a nivel pulpar es lo siguiente, fíjense, este es igual dentina, y lo que tenemos acá es tejido de la cámara pulpar, del espacio pulpar, ¿ok? Y lo que vemos pues son fibras, son tejido conectivo, pero cuando tenemos una invasión, sea por caries, fíjense lo que tenemos aquí, una imagen oscura, diferente. ¿Qué cosa es esta imagen oscura? Estos son infiltrados de células que están reaccionando a una lesión. Fíjense aquí esta zona marcada azul. Esta es dentina reparativa. ¿Okay? Puede ser que haya un daño a través de túbulos dentinarios y los odontoblastos activan un mecanismo de formación. Pero también puede ser que yo tenga un infiltrado inflamatorio en esta zona. Pero mira lo interesante. Yo puedo tener un infiltrado inflamatorio en esta zona reaccionando ante un agente agresivo, pero el tejido conectivo alrededor tiene características de normalidad. Entonces, ¿qué cosa es lo que estoy viendo en ese espacio oscuro que está aquí? Aquí, ¿ya? Esto es infiltrado inflamatorio y esto es normal. ¿Qué cosa es lo que yo estoy apreciando ahí? Tejido normal, y esto es una pulpa no normal. Cuando yo tengo una agresión, en este caso vamos a hablar de tejido pulpar, automáticamente se desencadenan, recordemos, todos los mecanismos de inflamación, de reacción, ¿ok? Y los que van a acudir son leucocitos, ¿no? Los primeros que actúan son mastocitos, liberan histamina y comienzan a haber migración, quimiotaxis de elementos celulares. Todo ese proceso lo conocemos. Entonces lo que llegan muchos son linfocitos, sobre todo los polimorfos nucleares,
pero también hay migración de glóbulos rojos, hay lo que se conoce como una hiperemia, es decir, los vasos se dilatan, salen muchos elementos. Y fíjate, una pulpa normal como esta se puede convertir en un espacio así, porque fíjate, todo lo que está en azul son los polimorfos, son los leucocitos que actúan como mecanismo de defensa. Y lo que está aquí en blanco, ¿ves esta zona en blanco? Con un puntillado pequeño, ya son espacios, los polimorfos envuelven una zona, digámoslo, permítanme el término, atacada, y lo que va a ocurrir en el centro es como la degradación, y acá se comienza a tener un espacio de células muertas. Esto se conoce como zonas de necrosis, es decir, comienza a haber zona de necrosis porque el organismo así lo ha defendido, así lo ha procesado. Entonces, esta zona de necrosis van a ser posteriormente fagocitadas, ya conocemos el proceso, ¿no? Y se puede solucionar un proceso inflamatorio. Pero en la pulpa posiblemente no ocurra ese fenómeno, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que acabo de graficar lo puedo ver de esta manera. Fíjense, esta es una lesión aquí, varias capas de formación de dentina, pero aquí ya se formó una zona de reacción inflamatoria. Y estas zonas blanquecinas que vemos aquí ya son zonas de necrosis. Entonces, lo primero que voy a tener aquí son las famosas hiperemias o las famosas pulpitis, ¿no? El dolor, hay un proceso inflamatorio pues agudo en esa zona, pero yo ya tengo un compromiso, histológicamente ya se compromete la pulpa. Pero ¿por qué no veo ese compromiso a nivel apical? Porque ese compromiso, esa necrosis, que son células muertas, se comienza a formar un tejido ahí, con células muertas, tanto bacterias, pero también los leucocitos, ¿ok? Se van formando, ¿eh? Y vamos a tener zonas periféricas de neutrófilos y zonas de necrosis en el medio. Entonces la pregunta es, entonces, doctor, ¿esto puede ir creciendo? Sí, puede ir creciendo. Doctor, ¿y esto va invadiendo? Sí. Doctor, ¿es por eso que las caries grandes pueden estar ahí a veces y no molestan? Sí, claro. Puede haber periódicamente, a veces las tapan, no molestan, se sale la curación, comienza a molestar. Entonces, pero radiográficamente, si ya invadió, no lo veo. No, pues no lo ves. Ahí está, zona de necrosis, pulpa normal. Y en una sola vista vas a tener eso. Pero fíjate, ¿qué pasa si avanza? Zonas de necrosis más marcadas y comienzan a haber ya islas de necrosis por toda la pulpa. Y la pulpa comienza a tener esta forma. Adentro todo el tejido comienza a necrosarse. La necrosis son espacios donde hay líquido intersticial, células muertas y se va formando lo que conocemos, vamos a poner como la pus, ¿no? ¿Ok? Eso es conocido, toda esta unión de elementos, cuando hay zona de necrosis, células muertas y todo, es lo que conocemos nosotros como los abscesos, ¿no? Hay un absceso a ese nivel. ¿Qué cosa es el absceso? Toda la colección de todos estos tejidos muertos. Entonces, doctor, entonces todo esto ha ocurrido aquí adentro y aquí adentro. Y aquí cuando veo esto es porque ya salió todo por el ápice, sí, porque poco a poco ya vimos cómo ha ido avanzando, desde que tuvo la entrada hasta que va contaminando la pulpa. Doctor, y por eso, fíjese, ¿por qué veo la raíz mesial más complicado, todo esto que aquí? Ah, por lo mismo que acabamos de ver. Dice, doctor, ¿y no sería lo mismo para los? No. Acuérdate que a veces se disemina más por un lado que por el otro. Acuérdate que puedes tener un espacio pulpar con pulpa sana y la otra no. ¿Ok? Entonces, radiográficamente, uno ahí debería tener la explicación de esto. Entonces, esta necrosis, este absceso que está aquí va a avanzar y va a salir por el ápice. ¿Doctor, puede salir por arriba? Claro,
pero si está sellado, no tiene dónde salir. Cuando busca un sitio donde salir, se va a migrar, ¿no? Eso es cuando hay mucho el absceso, ¿no? Pero igual siempre va a migrar hacia abajo, siempre va a ir donde está el tejido sano, y esto se va invadiendo. Entonces, ahora voy entendiendo que todo este tejido necrótico, que todo está enredado ahí, que todas las células están mezcladas, ¿ok? Que hay elementos muertos, las células van batallando y van muriéndose, es lo que va avanzando por el canal, por los canales pulpares. Y cuando llegan al ápice, hacen el mismo fenómeno, comienzan a avanzar. Entonces, ok, entonces ya entiendo por qué veo, ahora sí entiendo una lesión apical, ¿ok? O mejor dicho, estoy recordando cómo es que se producen las lesiones apicales, ¿ok? La pregunta también que siempre uno se hace, dice, ¿y cuánto tiempo se requiere para llegar a observar una lesión apical? Es decir, desde la primera imagen que hemos visto que había una invasión a nivel del cuerno pulpar, hasta que yo vea lesión apical, ¿cuánto tiempo creen que pasa para que eso ocurra? ¿Una semana? ¿15 días? ¿Un mes? ¿3 meses? ¿Quién da más? ¿Ok? Entonces, es una pregunta que siempre uno se hace, ¿no? Entonces, tengo una caries enorme, pero todavía no me duele. Acuérdense que hay personas con caries enormes ahí. Oye, ¿por qué no te curas? Es que no me duele. ¿Por qué no vas al dentista, al odontólogo? No me duele. Entonces, en promedio, el tiempo que se toma la evolución de, de una afectación de un espacio pulpar hasta que vemos una lesión apical es aproximadamente un año, más o menos algunos meses, pero es aproximadamente un año. ¿Okay? Fíjate que es un proceso lento, despacio, hay el mismo organismo va interviniendo, etcétera, etcétera. Doctor, entonces por eso es que las pulpotomías las hacen en los niños, saco la cámara pulpar y déjolo. Ah, por ahí viene la explicación. Entonces vamos entendiendo que los procesos periapicales hay que entender la histología, hay que conocerla, hay que recordarla para ir entendiendo. Mira, un año más o menos te toma llegar al espacio periapical. ¿Ok? Entonces, cuando vemos a veces lesiones como estas, ahora de repente vas entendiéndolo un poco al radiólogo cuando te dice, no hay compromiso pulpar. Doctor, pero hay una carie grande. Evalúa, ¿no? Porque a veces radiográficamente, si yo no he visto al paciente, de repente la caries está en cara libre, está hacia la parte anterior y está sobreproyectada con la cámara, ¿no? Quizás en este caso que vemos no, pero hay casos que sí. ¿Ok? Entonces, cuando yo veo este tipo de lesiones, comienzo a ver, ¿no? Pues veo esta lesión de aquí abajo. Mira, hay una afectación. Ah, mira, sí entiendo entonces. Pero mira acá, han hecho un tratamiento de endodoncia y han dejado tejido. Pues por eso ahora entiendo por qué la lesión aquí. Veo este remanente radicular y veo bien dibujada la cortical aquí, bien dibujada la cortical, y aquí se pierde, y aquí se pierde, ¿ok? Y veo una lesión, una imagen osteolítica, ¿ok? Ahora entiendo, aquí obviamente se afectó, y lo que hay aquí entonces, ¿qué cosa es, doctor? Hay tejido, pues, muerto, hay formación desordenada de una lucha, la lucha ha seguido ahí en la zona apical. Entonces ahí lo que se hace, se va degradando el hueso, se va reabsorbiendo el hueso. Eso es lo que ocurre. Esta imagen de aquí, la caries, ¿correcto? Amplia, grande, enorme, y dice, ¿hay compromiso pulpar? Doctor, sí, mire, tremendo, tiene un quiste acá, tremenda lesión. Espérate un momentito, espérate un momento, espérate, 2 momentos. Mira esta lesión que hemos visto al costado, se pierde la cortical, se pierde la cortical, y acá vuelve a aparecer. Pero aquí va la cortical, y si agudizas,
aparentemente está la cortical ahí. Doctor, no, no puede ser. Y esta tremenda lesión aquí, parece un quiste. Ese no es un quiste. Ese es el seno maxilar. ¿Ok? Este es el seno maxilar. Entonces, lo que hay que hacer en este caso es una decisión. Para estar seguros, hay que tomar una radiografía periapical, otra con otra angulación, para ver realmente la cortical si está intacta en esta zona apical. Pero esto de aquí es el seno maxilar. Entonces, hay que tener siempre los reparos, y eso es un poco lo que me refería al inicio, que en las partes superiores a veces nos confundimos. Las otras lesiones, similares, que ya la hemos visto, esas son similares, pero al volverlas a ver, estamos tratando de entender un poco mejor qué es lo que ocurre a nivel radiográfico y a nivel histológico. Entonces, lo que vemos cuando vemos difuminados los espacios así, ¿ok? Cuando vemos así difuminados, lesiones apicales incipientes y cosas, definitivamente lo que hay ahí es una necrosis. Ya hemos visto el corte histológico, todo está totalmente necrosado. Es una necrosis completa. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre una necrosis y un absceso? ¿Ok? La necrosis, células muertas, trae todo el contenido que está en un medio determinado. Y el absceso ya es la combinación que existe de todas las necrosis, ya con la formación un poco más avanzada de lo que es la pus y toda esta zona que se presenta. ¿Cómo yo interpreto el ensanchamiento periodontal? Esto es importante para todos los procesos. Igual, la restauración protésica, y veo aquí un ensanchamiento periodontal. En la molar, tratamiento de endodoncia, pero no veo una evidencia de ensanchamiento periodontal. Pero acá sí. ¿Okay? Dijimos que aquí se comienza a ensanchar. Dice, doctor, ¿por qué no hay ensanchamiento por aquí? Porque aquí está el ápice y aquí comienza a ensancharse. Entonces, ¿pero cómo es que ocurre ese ensanchamiento? ¿Por qué se da el ensanchamiento? El diente se extruye, por la inflamación se levanta el diente. ¿Por qué vemos ensanchamiento? Veamos, tratemos de explicar eso. En realidad, lo que dice aquí abajo está asociado con la expansión del ligamento, de la zona del ligamento en el área apical. Entonces, tiene dos opciones. Una, que el diente se haya extruido por la presión que existe en ese nivel, pero normalmente lo que ocurre es otra cosa. ¿Ok? Normalmente lo que ocurre es otra cosa. Este es un esquema del ligamento periodontal, del espacio del ligamento periodontal. Esta es la zona apical, y lo que tenemos aquí es hueso. ¿Ok? Cuando el proceso invade esta zona de aquí, ¿ok? Recordemos que son zonas necróticas, es tejido ya, lo que se produce ahí es mucha actividad enzimática, enzimas que van a reabsorber, el pH del medio se cambia, y ese pH contribuye a que se reabsorba y se vaya destruyendo cualquier tejido que encuentre. Ya destruyó, recuerda que ya destruyó todos los tejidos de la pulpa. Puede destruir los tejidos del ligamento periodontal, que en su mayoría están compuestas por fibras colágenas, otro tipo de fibras. ¿Ok? ¿Puede destruirlas? Sí. Si ya destruyó toda una pulpa, claro que puede destruir eso. Acuérdate que las bacterias que han hecho una caries han destruido un diente, algo tan duro como un diente. La segunda pregunta sería, ¿puede destruirte el hueso? Sí, porque la caries ya me destruyó el esmalte y la dentina. Las bacterias, esas son las mismas bacterias que han invadido directamente. ¿Pueden destruir huesos? Sí. Ah, ok. Entonces, a ver, déjeme entender. Cuando yo veo un espacio periodontal ensanchado, entonces usted me está diciendo que es porque el producto de la inflamación puede haber reabsorbido el hueso aquí y por lo tanto
comienzo a ver un ensanchamiento. Perfecto, me estás entendiendo. Esa es la segunda teoría. Eso es lo que ocurre. Generalmente en los procesos periapicales es lo que está ocurriendo siempre. Hay otros casos que pueda destruirse la pieza dentaria por la inflamación, que es más aguda, más violenta, más rápida. Sí, ¿no? Se reagudizan los procesos. ¿Puede pasar eso? Sí, por eso se ve ensanchado rápidamente. ¿Ok? Pero lo que normalmente ocurre es la destrucción y reabsorción de todos los tejidos periféricos que existen aquí. Llámese estructuras del ligamento. Y en el ligamento periodontal, solamente para recordar, ¿solo hay fibras? No, el ligamento periodontal es una zona de tejidos también, hay tejido conectivo ahí. Dentro de eso están las fibras que unen el diente con el hueso, pero no crean que solo son fibritas que están ahí. Entonces, es un tejido que hay ahí completo, ¿no? Entonces, todo eso se va destruyendo. Entonces, fíjense aquí, es un corte, y vamos a ver en este pedacito de aquí, lo voy a agrandar, y vamos a ver qué cosa es lo que podemos encontrar. Fíjate, este cuadradito de acá es lo que vemos aquí. Dentina, pulpa, odontoblastos, lo mismo que vimos hace un rato, y este es ligamento periodontal. ¿Qué cosa es esto? Hueso, ¿ok? Para que me entiendas, doctor, pero la lámina no es dura, la lámina dura no es recta, ¿por qué tiene este hueco? Ah, espérate. Fíjate el esquema. La lámina dura es esta lámina de acá, esta cortical. No es que sea una cortical como la pared de tu casa, no es que sea una cosa súper lisa, no es como un cilindro que yo lo veo forrado por adentro, no. La lámina dura, la famosa lámina dura, la cortical alveolar, tiene estos espacios, estas entradas y salidas, tal como son las trabéculas. Algunas llegan ahí, otras, estos son espacios que se llaman foraminas, ¿ok? Anatomía. Y por ahí, bien, entonces el tejido, ¿por qué lo veo así? Porque justamente es una zona donde terminan, confluyen, y por eso por formación de imagen yo veo como si fuera una pared paralela. Porque hasta ahí llegaron, veo una pared paralela, ¿ok? Pero tiene estas entradas, a diferencia de la zona externa, ¿ok? Y aquí, ¿qué cosa encuentro? Tejido. ¿Qué tejido? Ah, te voy a enseñar. Fíjate, ligamento periodontal, ¿qué ves? Tejido. Ahí está el tejido. Células, ¿no? Linfocitos, vasos, todo. De todo hay acá. Encuentras, doctor, ¿y aquí encuentro las células, los restos de malas? Es claro, todo encuentras acá. Y las fibras pueden entrar por las foraminas, pueden entrar hasta la parte inicial, etc. Y esto delgadito, el cemento. Y entonces, cuando viene un proceso infeccioso, o por un absceso, una necrosis, todo el tejido necrótico de la pulpa llega a esta zona, comienza a reabsorber el hueso aquí, comienza a reabsorber, reabsorbe, destruye todos estos tejidos. Igual, el mismo fenómeno que vimos en la pulpa va a pasar acá. Y entonces cuando reabsorbe esto de acá y se lo come, digamos, hasta por acá, ¿qué ves? El espacio periodontal ensanchado. Cuando tomas una radiografía, es por esa razón que ves el espacio periodontal ensanchado. Ahora sí, tiene un poco más de lógica, ¿no? Entonces, cuando esto entra ahí, ya vemos que ahí lo que hay es tejido conectivo, con fibras, de todo. No es que haya fibritas, así como dibujamos con un lapicero, así que bonita la fibra. No, eso está dentro de un contexto, de un tejido, de una formación. Entonces, todo ese tejido de ahí, fíjense acá está un corte muy bonito, las foraminas, todos los espacios, entradas y salidas. ¿Ok? Entonces, si tenías la idea de que la cortical era una pared como la pared que está aquí atrás mío, no, son todo rugoso, es así, entradas, salidas. Solo formación de imagen se ve de otra manera. ¿Ok? Y fíjense, todo el tejido está. Ahí está el tejido. ¿Ok? Las lesiones abarcan. Dice, doctor, ¿puedo ver los límites de las lesiones? ¿Algo? No, algunos. Tienes una idea más o menos, pero si la radiografía la veo hasta acá, puede estar un poquito más, claro. Ya lo que ve la vista, ¿no? Ya las micras, las cosas, no las ves, ¿no? Entonces,
Cuando hago un tratamiento, doctor, ¿esto puede revertir? Sí, eso ya lo sabes tú, para eso hacen los tratamientos de endodoncia, decidirás pues los curetajes apicales, etcétera, ¿no? Pero radiográficamente, la interpretación de esto es lo que acabamos de ver, ¿no? Hay que pensar que los procesos se dan de alguna manera, ¿no? Y creo que entendiendo la histología y la fisiología, creo que es mucho más claro, ¿no? Entonces, la destrucción del espacio periodontal o el ensanchamiento o las lesiones apicales se dan por que hay reabsorción ósea, ¿ok? La reabsorción ósea me da la sensación del ensanchamiento, ¿no? Ahora la otra pregunta que hasta ahí, por ejemplo, hasta ahí no sé si alguien quiera preguntar algo, alguna pregunta. Doctores, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que quiera comentarle al doctor? Si alguien tiene, con todo gusto me interrumpen y vamos viendo, ¿no? O sea, aprovecho para tomar un poco de agua, porque ya se me está secando la... Ok. El otro concepto y otra pregunta que tiene que ver con las láminas iniciales que yo mencioné y dije, ¿y qué pasa con el hueso circundante? Ya hasta aquí hemos entendido por qué en la radiografía yo veo un ensanchamiento periodontal. ¿Qué ocurre desde que empieza un proceso de invasión bacteriana hasta que se forma una lesión apical? Ya hemos entendido por qué se forman los espacios periodontales. El otro concepto que tiene que ver con una de las láminas iniciales que yo decía, miren, acá hay un espacio circundante más claro, ¿no? Más condensado. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué cosa es lo que pasa? ¿Qué ocurre ahí, no? Vamos a ver a esto, ¿no? Tengo un absceso apical aquí, fíjate, de este tipo. Tengo una lesión. Lo que hemos visto hasta ahora, en lo que hemos explicado, es cuando el proceso va de ahí. Pero ahora vemos que la imagen además tiene toda esta zona circundante blanquecina. ¿Ok? ¿Qué cosa es lo que ha ocurrido acá? ¿Por qué está diferente al otro? Vamos a recordar un poco, igual en esa imagen, fíjate, toda la lesión que ya habíamos visto en este caso, pero toda la lesión acá osteolítica, pero este hueso es mucho más compacto, es distinto a este que estoy señalando aquí. ¿Ok? Fíjate aquí, esta zona del hueso es diferente a esta zona del hueso. Fíjate aquí, diferente a esta zona del hueso. ¿Ok? Entonces, al inicio, yo puse una lámina, dije, vamos a ir a lo básico, diente, espacio periodontal, hueso. ¿Qué pasa en el hueso? Ya hemos visto lo que pasa en el diente, hemos visto algo de lo que pasa en el ligamento periodontal, y ahora viene qué cosa ocurre en el hueso, y de ahí vamos a correlacionar todo lo que estamos hablando. Ahí está, vamos a ver, vamos a avanzar. Entonces, lo que uno debe entender es qué ocurre en el hueso. Para esto, uno debe interpretar por qué el hueso se ve así. ¿Ok? Siempre hay una confusión cuando conversamos sobre hueso, porque siempre dicen, ¿por qué se ve así el hueso como un enmarañado, como una red? Entonces todo el mundo dice, es que son las trabéculas, doctor. Sí, efectivamente, son las trabéculas. Y entonces cuando a veces preguntamos, y tú me puedes decir de esas, cuáles son las trabéculas, es decir, cuál es el concepto de trabécula. Y entonces me dicen, algunos me dicen, no, las trabéculas son los palitos blancos que se ven ahí. Y la zona oscura, ¿qué cosas son? Y otro me dicen, no, la zona oscura son las trabéculas. Y hay esa pequeña confusión ahí, ¿no? Aquí tenemos que recordar un poco cómo es la configuración del hueso y cuál es la relación del diente con el hueso, cómo está relacionado, ¿no? Esto no es nada complicado, ¿no? Lo que vemos aquí en las imágenes es la proyección de la configuración del hueso esponjoso. Nosotros tenemos hueso compacto y hueso esponjoso. La configuración del hueso en el maxilar, por ejemplo, es así. Tenemos
zonas de hueso, todo esto es hueso, que tiene esta forma, como si fuera poroso, ¿no? Y esto de acá une, atraviesa de aquí para acá, atraviesa de aquí para aquí, atraviesa por aquí, atraviesa por allá, atraviesa, ¿no? Atraviesa de trabéculas, ¿no? Son travesaños que están formando una red de comunicación. ¿Y qué cosa es esto negrito? Son espacios vacíos. Si tú ves un hueso, esos son espacios vacíos. Doctor, entonces, ¿cómo es? Estos son las trabéculas. Y esto de acá, los espacios entre las trabéculas. Así de simple. Ah, ok, doctor. Entonces, cuando veo acá que es una trabeculita y su espacio, ojo, cuando ves acá, vas a ver la proyección de todo un espacio determinado de hueso, donde se cruzan más las partes óseas, se van a ver proyectadas, ¿no? Entonces, todo esto de aquí es un hueso con espacios trabeculares y las trabéculas. Doctor, ¿y eso es vacío así si abro una mandíbula? No, un momentito. Aquí hay algo. Ahí adentro hay elementos celulares. ¿Qué hay en los huesos medulares? Médula ósea. ¿Por qué le han puesto médula ósea? Pues está en el hueso, en el centro del hueso, en espacios medulares. Ahí hay médula ósea. ¿Y qué cosa es la médula ósea, doctor? La médula ósea es donde se forman todos los elementos de la sangre. ¿Ok? Ahí es los espacios formadores de la sangre, ¿no? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, todos se forman en la médula ósea. Ah, doctor, yo he escuchado que hay una médula ósea blanca. Sí, pues. Pero también hay roja, y hay amarilla. Sí, pues. ¿Y yo cuál tengo? Depende, ¿qué edad tienes? Yo tengo 25 años. Ah, todavía está joven. Tiene médula ósea roja, rojita, está formando elementos, ¿no? Dice, y doctor, ¿y la amarilla? Ah, mírame a mí, pues. A mi edad, sobrepeso, amarilla. ¿Por qué, doctor? Hay mucha grasa, pues. Los adipocitos están predominando. Por edad, uno va disminuyendo. Ah, ahí viene la diferencia entre médula ósea roja. Ah, ok. Ah, doctor, interesante, ¿ah? Sí, perfecto. Pero también podemos ver casos como estos espacios trabeculares de aquí. Fíjense que se ven como más grandes, como alterados, ¿no? Entonces puedes tener espacios trabéculas igual, más separadas, y cuando tienes trabéculas más separadas, los espacios son más grandes. O cuando estas trabéculas se adelgazan, los espacios son más grandes. Esto es lo típico, lo que ocurre, por ejemplo, en casos de osteoporosis. Perdemos la densidad del hueso, perdemos formación de hueso y vemos espacios trabeculares más grandes. Doctor, ¿y puede ocurrir al revés? Es decir, se forma más hueso y el hueso... Ah, ok, dice. Entonces, si este hueso se forma aquí, se forma más grande, el espacio trabecular va a ser más chiquito. A ver. Si aquí se forma hueso, se sigue formando hueso aquí alrededor, ¿qué va a pasar? El espacio de aquí al medio va a ser más chiquito. Efectivamente. Ah, ok. ¿Y qué pasaría, doctor, con el hueso? ¿Qué pasaría con la radiografía? ¿Cómo lo vería? Ah, mira esta radiografía de la izquierda. Mira el hueso acá. ¿Lo ves bien? ¿Ves bien el hueso? Eso es lo que uno debe preguntarse. Entonces, fíjate, esto es lo que ocurre. Cuando se forma el hueso, vas a tener así. ¿Qué pasó? El hueso ya no está así. El hueso ha crecido y los espacios trabeculares se han reducido, están chiquitos. ¿Lo ves? Ahora, ¿por qué te pongo esta lámina? Porque quiero que me entiendas que el hueso yo lo puedo ver de diferentes formas de acuerdo a las situaciones que se van presentando, de acuerdo a problemas locales o de acuerdo a problemas sistémicos. ¿Ok? Entonces, ok, doctor. A ver, para entenderlo. Entonces, la radiografía periapical que usted presentó y se ve el hueso más condensado, ¿es porque corresponde a una de estas tres situaciones? Sí. ¿A cuál?
a esta de aquí, a la que está a la izquierda. ¿Por qué? Porque por alguna razón el hueso creció, se formó hueso y el espacio medular se cerró. Ok, vamos entendiéndonos. Ok, entonces, fíjese, a ver, según lo que usted está diciendo, este hueso de aquí, veo los espacios, las trabéculas, los espacios ahí todo mezclado, ya le entendí por qué la imagen está así. Pero ¿y aquí qué pasó? A ver, explícame qué pasó acá. Aquí, estos espacios medulares ya no los tengo. Aquí el hueso se ha comenzado a producir hueso en las trabéculas. Y ese hueso, al producirse hueso, los espacios medulares se han cerrado. Y por eso yo veo esta zona condensada. Ok, doctor. Entonces esto, ya entendí. O sea, que ha habido un proceso apical, ok, todo un proceso, tejido de necrosis, han comenzado a resolver hueso. Entonces el hueso se ha defendido aquí. Como el hueso es médula, ha comenzado a activar todo su mecanismo de defensa. Ahí están todos los elementos celulares. Ha defendido y una de las formas es activar mecanismo de crecimiento óseo. Entonces, cuando yo veo esto de aquí, sé que esto es un mecanismo de defensa que ha formado hueso, ¿ok? Por lo tanto, ha circunscrito la lesión, se ha defendido el organismo, ha circunscrito y por eso veo una densidad aquí, ¿ok? Porque el hueso ha respondido. ¿Se entiende lo que quiero explicarte? ¿Ok? Entonces, fíjate, cuando veo zonas de densidad, es porque ha ocurrido esto. Dice, ¿eso apareció de la nada? No, ahí ha ocurrido. Entonces, cuando viene un paciente a mí y me dice, doctor, sí, la caries, etcétera, no, pero eso lo tengo hace 15 días. No, ¿y desde cuándo tienes esto? No, recién hace 15 días. A ver, le tomas tu radiografía y sale esta radiografía. Puede hacer que el paciente te diga hace 15 días porque recién le dolió hace 15 días, pero él puede ser que esa caries o ese proceso lo tuvo. Acuérdate, un año primero para que invada la zona apical, pero además, para que se forme hueso aquí, el hueso no se forma en 15 días, el hueso no se forma en una semana, el hueso pasa mucho tiempo para que se forme hueso. Entonces, cuando a mí me dicen, doctor, eso pasó ahora, o el odontólogo me dice, no, tiene 15 días de evolución, un mes, y yo veo esta radiografía, esto, como ya sé el comportamiento fisiológico, ya sé por qué se forma el hueso, ya sé qué es lo que ocurre ahí, entonces yo tengo base suficiente para decir, no, un momentito, esto no tiene 15 días. Esto, para que se forme hueso, ha tenido que pasar mucho tiempo. Una analogía, cuando tú sacas una pieza dentaria a un paciente, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que ese alveolo, si tú tomas la radiografía el día siguiente, vas a tener un alveolo vacío y lo ves en la radiografía? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que tú veas el hueso recuperado, reparado, normal? ¿Cuánto tiempo? Un promedio de 8 meses, 6 meses, 10 meses, dependiendo, ¿no? Eso es lo que demora en un hueso en recuperarse, ¿no? En repararse totalmente. Con esa analogía puedes interpretar esto. Entonces, cuando uno ve que hay condensaciones de este tipo, en una línea de tiempo dice, no, este es un proceso que ha tomado tiempo. Esos son los que nosotros conocemos como procesos apicales crónicos, porque tienen un tiempo determinado, a lo largo del tiempo se han venido desarrollando, ¿ok? Son los procesos crónicos. Cuando yo veo que la lesión tiene otro componente, como los que hemos visto anteriormente, de una zona radiolúcida, entonces estoy hablando de procesos apicales agudos, ¿ok? Ya estamos haciendo una diferencia entre lo que es radiográficamente puedo identificar un proceso agudo, radiográficamente puedo identificar un proceso crónico. ¿Ok? Esto es lo que decía. Un proceso agudo como este y un proceso crónico como este. ¿Por qué crónico? Porque ha necesitado mucho tiempo para formar hueso aquí.
Ah, ok, ahora voy entendiendo a qué se refiere esto de aquí. Ok, imagen radiolúcida periapical. Dice, ¿cómo se informa? ¿No? Lesión osteolítica periapical, borramiento de la lámina dura con incremento de la densidad ósea circundante o periférica. ¿Okay? Eso ya me dice, 2 puntos, procesos osteolítico crónico. ¿Ok? Crónico. Entonces tienes la definición de lo que estás hablando y poniendo ahí, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de lesiones periapicales, desde el punto de vista radiológico, siempre hay estas 4 etapas que es las que acabamos de revisar. Un estado normal, condiciones normales, un ensanchamiento del espacio periodontal, como esta radiografía de aquí, que ya la habíamos visto. Se considera que de lo normal, cuando se tiene, van a encontrar en literatura el doble del espacio, ya se considera y se puede reportar como que hay una alteración a nivel apical, ¿no? Más o menos es la imagen que vemos aquí. Posteriormente, ya hemos visto, como en este caso, que se pierde las corticales, como en el gráfico, y fíjense, puedes identificar que hay una zona radiolúcida, ¿ok? Los límites difusos, pero puedes definir que hay los límites acá. Y el último caso que hemos visto es cuando existe incremento de la densidad ósea, es decir, posterior a esto, tú vas a ver una lesión de este tipo. Es decir, lo mismo, pero con formación ósea circundante. Esto es un proceso que se cataloga dentro de los procesos agudos y este es un proceso que radiográficamente podríamos decir que es crónico sin lugar a dudas por el tiempo que ha tomado en formarse el hueso alrededor. ¿Sí? Ok, las preguntas que muchos se hacen es, doctor, ya hasta ahí vamos entendiéndonos, me parece interesante, vamos a ver, ¿y qué cosa es un granuloma apical? ¿Ya? ¿Qué cosa es un granuloma apical? Porque yo he escuchado ese granuloma apical. ¿Y cómo sabes que sí, porque cuando le saco el diente sale ahí el tejido ahí pegado al lápiz y ahí está bien bonito el granuloma, yo le tomo fotos, lo pongo, me hago una selfie con el granuloma, etc. Entonces, las preguntas que siempre hacen es si es granuloma, y siempre nos preguntan, ¿no? Si es granuloma, si es quiste, doctor, y agarro el instrumento endodoncia y me sobrepaso para hincarlo y se reviente el quiste, para que salga la lesión, si sobreinstrumento y absorbo por ahí, le pongo la succión y una serie de cosas, ¿no? Que drene, ¿no? Es lo clásico, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el granuloma apical? ¿Okay? Vamos aclarando algunos términos. El granuloma apical, a ver, cuando tú tienes un proceso como el que hemos visto, voy a regresar a esta lámina ahorita, en realidad el granuloma apical es un nombre que no está muy bien puesto, muy buen puesto. El nombre correcto en realidad se refiere a tejido de granulación. El granuloma está más reservado, el término granuloma está más reservado a procesos granulomatosos, como enfermedades de otro tipo, ¿no? Tuberculosis, que hacen lesiones de otro tipo, ¿no? Que son llamadas granulomas, que tienen una tipificación determinada para eso, ¿no? En las lesiones apicales, en realidad lo que encontramos es tejido de granulación. ¿Qué cosa es un tejido de granulación? El tejido de granulación en realidad es parte de un proceso de reparación. Y la diferencia es que cuando tú tienes lo que hemos visto hasta ahora, lo hemos denominado como absceso, ¿no? Es decir, la lesión se organiza, hay necrosis, hay pus y todas esas cosas, pero eso de ahí, cuando está así desorganizado y todo y va avanzando, es como la ola y el tsunami viene y te arrasa todo, eso es conocido como un absceso. El absceso, la necrosis es parte del absceso, es la descripción de lo que tiene el absceso, ¿no? Entonces, la diferencia es que cuando esta etapa el organismo logra y comienza a recuperarse, lo que va a hacer el organismo es generar unas cantidades de células
que pueden envolver a toda esta zona agresiva, a toda esta zona que es el absceso, y se va organizando de alguna manera que lo que va a comenzar a producir es tejido de granulación, es decir, comienzan a aparecer nuevos vasos sanguíneos, nuevos elementos, hay proliferación de células de fibroblastos, hay proliferación de vasos sanguíneos, neoformación de capilares, etc. Eso es lo que se conoce como un tejido de granulación. Y además comienza a organizarse un tejido fibroso alrededor de esta zona agresiva, de esto que llamamos absceso. Eso es cuando ya se organiza y se envuelve y se está reparando con esta proliferación de vasos, todo ya se detiene. Eso es lo que se conoce como un tejido de granulación, o en odontología va a ser difícil quitarle el término, es el famoso granuloma apical, que está en todos los libros, que está en todos los textos, en los artículos, lo vas a encontrar como granuloma apical. Y yo no pienso pelearme con toda la literatura para cambiar todos los libros, ¿no? Entonces, eso es la explicación de lo que es un granuloma. Entonces, lo que hace este tejido es tratar de eliminar poco a poco las zonas de necrosis, ¿ok? Cuando este tejido va creciendo, lo que hace es va reabsorbiendo todas esas zonas necróticas, las va envolviendo, ¿no? Entonces, ¿quiénes intervienen? Pues linfocitos, neutrófilos, todos los elementos que uno conoce, ¿no? Entonces, cuando vemos este tipo de lesiones, es donde viene un poco la confusión, ¿ok? Si es que es granuloma o quiste. Hay lesiones apicales que comenzamos a confundirnos, ¿no? Hay muchos autores que dicen, cuando ves una radiografía y la lesión es mayor de 2 centímetros, es quiste. Algunos autores dicen mayor de 10, algunos dicen mayor de 5. Y así vas a encontrar gente que se contradice, etcétera, ¿no? Algunas de las tipificaciones, ¿no? El quiste puede nacer a partir de un granuloma, a partir del fenómeno de reparación, puede ir formándose zonas centrales para formarse un quiste, zonas centrales, organización de un tejido con un epitelio que comienza a generarse como una bolsa en el medio y comienza a generarse la segregación de líquido a ese espacio vacío. Eso es un quiste, a diferencia del granuloma. El granuloma es el tejido de granulación, proliferan células, se envuelve de un tejido fibroso, y el quiste se organiza, proliferación de células, hacen una capa, hacen como una bolsa, y comienza adentro a haber segregación o ingreso de líquido. Radiográficamente se pueden diferenciar, ahí viene la diferencia, es difícil diferenciarlo. Estas son lesiones que todas tienen probable diagnóstico de quistes. Se abren, quistes apicales, quistes laterales, quistes apicales, se abre aquí, va y viene, ¿ok? Se abre aquí, la lámina, lesiones quísticas típicas, ¿ok? Y entonces, la pregunta es, ¿se puede diferenciar un granuloma de un quiste? Veamos algunas cosas. Miren, hay algunas cosas que debemos saber. Esta es una lámina, por ejemplo, la zona apical. Aquí está el tejido. Y aquí vemos, por ejemplo, zonas de tejidos, ¿no? Tejido periodontal. Y acá vemos zonas de necrosis, como esta de acá, una zona de absceso. Pero aquí vemos zonas reparativas, ¿ok? Zonas reparativas, es decir, hay tejido de granulación en algunas zonas, ¿ok? Esto es lo que conocemos nosotros como un absceso. ¿Alguien quiere preguntar algo? Escuché unas voces. Sí. Ok, gracias. Hasta luego. Ok, hay un micrófono prendido. Ya, ok, gracias. Entonces, cuando vemos un absceso, nosotros vamos a tener zonas, fíjense, un poco liberadas, suelto todo el tejido, ¿no? Y es lo que hemos visto en la radiografía, cómo lo identificamos. Cuando yo veo un granuloma, a diferencia del absceso que no tiene límites, que invade por todos lados, el granuloma tiene una organización, dijimos, una capa fibrosa,
un tejido fibroso que lo envuelve. Y adentro, fíjate, a diferencia de este que tiene zona de necrosis, infiltrados, comienzas a ver tejido reparativo. Mira la diferencia. Y lo puedes ver, organización a nivel apical de esta manera. ¿Ok? Cuando tienes un quiste, vas a tener un saco interno al revés, con infiltrados alrededor. Y radiográficamente puedes ver algo así. Entonces, lo curioso de esto es que cuando tú conversas con gente de histología, con patólogos, te dicen que en esta zona, cuando está el absceso, puedes tener efectivamente, como está todo desordenado y se disemina por todos lados, no está envuelto como el quiste y como el granuloma. Aquí es donde se organizan los futuros zonas de reparación, es decir, zona de reparación como tejido granulación, ¿puede haber acá? Sí, pero también puede haber una zona donde a partir de eso se esté formando un quiste. El quiste nunca nace de este tamaño, el granuloma no nace de este tamaño. El granuloma y el quiste nacieron desde pequeños, ¿no? O sea, muy, muy pequeñitos, muy chiquitos. Entonces, mira lo curioso y lo interesante de esto. En un absceso, tú puedes encontrar a la vez el propio absceso, puedes encontrar tejido de granulación que se está organizando, pero también podrías encontrar la formación de un quiste. Entonces, eso es lo que a ti te debe decir que hace difícil y diferenciar. Histológicamente la explicación es esa y hace difícil que después, sobre todo, tú no puedas diferenciar en lo que es un granuloma contra un quiste. Entonces, dicho esto, dice, bueno, pero a mí me han dicho que es diferente, ¿no? Entonces se me ocurrió buscar alguna información en la literatura, ¿no? Porque si no me crees a mí, vamos a creerle a la literatura. Entonces, este es un trabajo que se ha hecho, se presentó en 2014, y específicamente sobre un grupo de pacientes determinados, y aquí viene lo interesante. Este es un estudio en el cual a radiólogos se les pidió que vean unas radiografías y hagan un criterio diagnóstico y digan si en la radiografía consideraban que era granuloma o quiste. Entonces, fíjate, los radiólogos, el análisis radiográfico dijeron que 11 eran granulomas y 15 eran quistes y 4 eran abscesos apicales. ¿Ok? Entonces lo que hicieron es que las radiografías, los pacientes, todos los llevaron al estudio patológico. ¿Y qué encontró el patólogo? Encontró que de los 11 diagnósticos radiográficos, no eran 11 granulomas, sino en realidad eran 20. Los que habían dicho que eran quistes apicales, que eran 15, solo de todos los que dijeron que eran 15, no eran 15. Histológicamente, eran solo 3. Eran solo 3. Los que dijeron que eran absceso 4, por ahí iban, eran 2. Entonces, fíjate, cuando me preguntas, doctor, radiográficamente, ¿puedo determinar una diferencia? Aquí hay un estudio. No pudieron determinar una diferencia. Cuando lo llevaron a la histopatología, se determinó otra cosa totalmente distinta. Otro estudio similar, ¿ok? Otro estudio similar. Igual, granuloma, quiste, ¿ok? Radiográficamente dijeron que había 6 granulomas, ¿ok? En realidad no eran 6, eran 16. Un rango de diferencia muy alto. Los que dijeron que eran 13 quistes, no eran 13 quistes, eran solo 3. Entonces, lo que quiero decirte es que de estos estudios hay muchos, y muchas cosas es bien difícil determinar el diagnóstico radiográfico. Doctor, ¿y entonces cómo puedo llegar a un diagnóstico? Para eso está la parte clínica, ¿no? Para eso muchas veces está la intervención, lo que se hace. Entonces, el tratamiento de endodoncia. El clínico puede complementar la información. Hay casos que sí son evidentes porque las corticales son súper marcadas, ¿no? Doctor, a mí me han dicho que el quiste tiene una cortical súper más marcada y el granuloma no va a ser porque usted mismo ha dicho que es una cubierta fibrosa. Claro, pero la cubierta fibrosa está dentro de un espacio óseo y ese espacio óseo puede tener cortical.
¿ok? Igual, lo mismo fenómeno ocurre para el quiste. Entonces, lo primero que debes saber es eso, o sea, hay que tener mucho cuidado con los diagnósticos, porque a veces los pacientes dicen, me dijeron que era quiste, no era, ¿no? Entonces, o al paciente a veces quiere el diagnóstico, o el mismo odontólogo quiere que sea más exacto, ¿no? Entonces, las denominaciones de periodontitis ustedes creo que las manejan mucho mejor que yo. Entonces, cuando son agudas, prácticamente estamos hablando de procesos de abscesos. Cuando son crónicas, podemos estar frente a granulomas, ¿ok? Hay lesiones quísticas y hay un proceso posterior a eso, ¿no? Que es la parte de cicatrización ósea. Entonces, a veces no encontramos absceso, ni granuloma, ni quiste, y lo que encontramos son áreas de cicatrización. Entonces, no tipifican dentro de lesiones apicales, ¿no? En esto que presenté al inicio, fíjense, la última imagen, esta que presenté, la número 6, aquí yo veo hueso en el medio. Aquí le han hecho un tratamiento de endodoncia. Si yo no tengo la historia, yo no sé si este es un proceso que está comenzando o que está terminando. Pero si a mí me dicen que este tratamiento lo han hecho hace 3, 4 meses, entonces veo esto y digo, hace 3, 4 meses yo he escuchado que el hueso se repara, demora 8 meses, 10 meses, y aquí ya hay formación. Mira, los bordes, está creciendo el hueso. ¿Ok? Entonces aquí esto es parte de una cicatrización. Pero si yo no tengo información, y eso le ocurre a muchos colegas, si no hay información, ven esto y dice de frente, ¿sabes qué? Tienes una lesión apical ahí. Dice, lesión apical, el paciente le reclama al doctor, le dice, el radiólogo me ha dicho que tengo una lesión apical acá. Y entonces comienza el lío, ¿no? ¿Y todo por qué? Porque no tuviste la información inicial para integrarla y tener un concepto mucho más claro de lo que se manejaba, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Doctores, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok, entonces, fíjense, acá tenemos estas 6 vistas, a mí me gustan mucho porque me permiten ver las variantes que puedo tener yo en lesiones apicales, tipificarlas, saber que corresponden a procesos posiblemente de un origen común, pero que pueden tener diferente presentación radiográfica, ¿no? Entonces yo ahora sí ya puedo entender por qué hay una reabsorción, por qué hay un ensanchamiento periodontal, por qué hay lesiones agudas, procesos crónicos radiográficos, reparaciones, quistes, etcétera, ¿no? Sé que hay un límite que no puedo diferenciar entre granuloma o quiste. Los radiólogos a veces ponemos a descartar o granuloma o quiste, porque hay que dar alternativas que esas dos pueden ser, ¿no? Pero a veces cuando ponemos eso nos dicen, no, pues decídete, o es granuloma o es quiste. Y a veces creen que el radiólogo tiene que darte toda la información, y no es así. Estamos entendiendo que no es así. Lo que sí deben tener con los radiólogos es una comunicación, que el radiólogo permita la entrevista, evaluar al paciente para tener un mejor acercamiento, ¿no? El último ejemplo es un ejemplo muy bonito para que sepan que uno debe tener la información, el centro radiológico debe tener esa información para poder darte un mejor diagnóstico, ¿no? Esos casos a veces consultan en otro consultorio, van a otro dentista porque tienen la duda, etcétera, y el otro le dice, no, tienes una lesión, te voy a volver a operar, ¿no? Entonces, fíjense, hay una diferencia bastante grande en eso, ¿no? Veamos algún caso de algunas lesiones parecidas. Esta es una radiografía, no está muy bien la radiografía, pero nos permite evaluar a nivel de esta pieza que hay una lesión aquí, osteolítica, redondita, corticalizada, ¿ok? Proyectada aparentemente en relación a esta pieza dentaria. Parece que tuviera una pérdida de tejido aquí en el ángulo mesial, ¿ok? Entonces, se le pide una ampliación y una tomografía
Y en esta primera imagen vemos una cercanía pues al ápice de la pieza. ¿Ok? Pero cuando ya se explora un poco más, vemos que la lesión abarca esto de aquí. Como vimos en la panorámica, tiene la tendencia hacia la zona izquierda. Y cuando vemos un corte mayor, vemos que esta es una lesión de aproximadamente 1 milímetro de diámetro. ¿Ok? Fíjate, está asociada a esta pieza dentaria aquí y vemos esto de aquí. Ahí está la lesión. Una tendencia hacia la zona paladar. ¿Ok? Dice, doctor, pero la pieza dentaria yo la veo más o menos entera. ¿Ok? Parece que no, y es raro, ¿no? Para el tamaño que tiene el ligamento, el espacio debería estar mucho más abierto, ¿no? La cortical, mira, se va hasta allá. Entonces, cuando uno ve esto, dice, espérate, acá hay algo que me llama la atención, ¿no? ¿Y esto qué cosa es? Este canal que está acá, ¿de dónde salió? Fíjate, se va hasta la fosa nasal. Aquí está la fosa nasal. ¿Ok? Mira, me parece una embarazada, ¿sí? La panza, enorme. Ahí está. Entonces, ¿es lesión apical o no es lesión apical? Bueno, veamos otros cortes. Entonces, cuando vemos otros cortes, vemos que tiene esta apariencia, tiene esta la zona posterior. ¿Okay? ¿Qué cosa es lo que estamos viendo aquí? Esto es lo que se conoce, sobre todo aquí está el diagnóstico, por un reparo anatómico. Este es un quiste del conducto nasopalatino. ¿Okay? El conducto nasopalatino es un reparo anatómico que va desde la zona posterior de los incisivos, en la zona media, hay un agujero que se llama agujero incisivo, y de ahí sale un conducto que va hacia las fosas nasales, que es el conducto naso de nariz palatino del paladar, desde el agujero incisivo hacia el piso de fosas nasales. Ese se llama conducto nasopalatino. Eso se llama conducto nasopalatino. Y dentro de ese conducto puede darse estas formaciones que fíjate cómo reabsorbe hueso. Y estos son los llamados quistes nasopalatinos. ¿Ok? Cuando yo veo la panorámica, veo una imagen radiolúcida así, corticalizada, redondita, muy bonita. Entonces, esto de aquí, muchos han confundido esta lesión con una lesión periapical. Y aquí, a pesar de lo malo de la radiografía, ves la cortical acá. Primera regla, dijimos, siempre mira tu cortical. Entonces, aquí hay dos cosas que hacer. La decisión correcta, una tomografía. ¿Ok? Doctor, pero donde yo vivo no hay tomografía. Ah, ok. Donde tú vives no hay tomografía. Perfecto. Hagamos un estudio solo con periapicales. Cuando tú tomas una periapical recta, directa, vas a ver que este conducto de aquí se va a proyectar como hemos visto. En ese caso, como era lateral, se proyecta sobre el ápice. Pero si tú tomas una radiografía con desplazamiento, como en este caso, lo vas a ver aquí. ¿Okay? Si tú tomas para el otro lado, igual se va a desplazar. Entonces, si logras hacer desplazamientos, ya tienes el diagnóstico. Porque si estuviera en la zona apical, asociada a la pieza dentaria, no se va a mover. ¿Ok? ¿Se entiende la figura? Lo que quiero decirte es, no necesito tener un súper equipo para esto. A veces es la decisión. Si tengo una tomografía, por supuesto que es 10 veces mejor. ¿Por qué? Porque además me da un patrón de ubicación, puedo recorrer el conducto, puedo recorrer el espacio y puedo darle al cirujano la guía de entrada por dónde puede hacer la intervención. Es claro que en este paciente tiene que ir por palatino, porque la tendencia está para allá, para la tabla palatina. No voy a ir por vestibular, le perforo todo de lado a lado, ¿no? Entonces, la radiografía ayuda mucho en eso. Esos son los conductos nasopalatinos. Confunden mucho. Hemos visto casos que los han intervenido buscando la lesión apical y mala suerte, ¿no? Esta es una
este es un bloque de lesiones bien interesantes, que también están asociadas a estructuras periapicales. Entonces, aquí hay 4 lesiones, que por ejemplo, este es un hallazgo, aquí. Entonces, la pregunta es, ¿esta es una lesión apical o no? Esta de aquí es una lesión apical. Esta de aquí es una lesión apical. Y esta de aquí. Entonces, ¿qué es lo que debemos evaluar? Debemos evaluar la cortical. Fíjate, aquí está la cortical. Mira qué bonita. ¿Cómo va? Da la vuelta. Aquí. Bien dibujadita. A propósito lo han dibujado así. Linda, bonita. Entonces, la pregunta es, ¿este diente tiene relación con esto? No, no tiene relación. Y fíjate que solo el diagnóstico lo hacemos poniendo esta imagen. ¿Ok? No sé qué sea esto, pero por lo menos sé que no es originado por ese diente. Ahí está la cortical. Acá, ¿qué hemos dicho? Veamos la salud periodontal. Ahí está. La salud periodontal no se ve bien nítido, pero ahí está. Se ve. No hay lesión, no hay nada. Esta es una imagen muy clásica que lo usamos en los grupos de estudiantes. Siempre ponemos. Y siempre lleva confusión. Y yo siempre prefiero que se confundan porque nos permite aclarar el concepto y qué cosa es lo que vemos. Igual acá, fíjense. Por más que esté en relación a las piezas dentarias, ¿qué tienes que ver? La cortical. Mira la cortical. Linda. Mira la cortical. Aquí. Dice, doctor, pero aquí le falta un pedacito de cortical. Ya, a ver. Por formación de imagen, puedes ver de otra manera. ¿Ok? ¿Hay caries? No hay. Si fuera una lesión asociada a esta, hay otros parámetros, ¿no? La lesión estaría más centrada acá. Iría sobre esta zona. Entonces, eso es lo que uno tiene que ver siempre. En esta lesión, fíjate, no todas las corticales la vas a ver bonita. Ya desde acá no ves el espacio claro. Entonces, ahí está. No hay alteración en la corona. Está ahí. Ahora, esta no tiene una forma de una lesión apical que son redonditas. Tienen formas distintas, como que ovaladas, alargadas. Igual está de aquí. ¿Ok? Piezas en formación. Entonces, hay otro tipo de imágenes que me pueden confundir cuando hablo de lesiones apicales. La mayoría de estos casos que estás viendo ahí corresponden a unos llamados pseudoquistes, que son los famosos quistes traumáticos o quiste óseo traumático, que tienen una serie de variables, de sinónimos, pero estos son los quistes. Muchos. ¿Qué ocurre con estos pacientes? Tienes que darle la alarma al odontólogo, porque cuando te das cuenta y ya le hizo endodoncia. Entonces dices, no, la vamos a operar, pero primero le hago la endodoncia, ¿ok? A veces uno piensa mal y dice, no, ya le va a cobrar la endodoncia, le va a hacer, Dios mío, por favor, que no sé qué. Y a veces lo ha hecho de buena voluntad, a veces lo hacemos por desconocimiento, ¿no? Entonces, a veces pensamos mal, pero es el criterio que tuvo en ese momento. Por eso es que la relación con el radiólogo debe ser importante. Y si no es el radiólogo, con otro clínico en el que confíes. La idea es algo, si yo no sé algo, consulto a alguien, ¿no? Entonces, de repente un maxilofacial, uno que tenga una experiencia, pero siempre es... ¿Por qué? Porque es parte del proceso, ¿no? A nosotros nos botaron de la universidad, nos sacaron de la universidad, y uno salió pensando que sabía todo, y no sabía pues, ni el 5% de lo que es odontología, ¿no? Y es así en todos los países. Entonces, todo lo que aprendes, por eso dicen, no, ya la experiencia. Entonces, es importante, creo que, revisar y evaluar este tipo de casos, ¿no? Este es el mismo paciente, quería enseñarles ese caso. El primer caso que hemos visto a la izquierda es este paciente. Fíjense, que tiene aquí la cortical, dijimos, y aquí ves una imagen radiolúcida. ¿Los límites son definidos? Sí. ¿Son corticalizados? No. No es como un quistecito que se ve cortical, ¿no? No, aquí están definidos, sí, pero no están corticalizados. Eso a mí ya me da una idea de qué cosa puedo estar pensando.
primero puedo estar pensando que por el tamaño, definitivamente, por la cortical, pero si quisiera pensar en un quiste, no veo los límites corticalizados. A ese tamaño debería haber corticales, ¿ok? Pero acá no veo corticales, pero sí hay algo ahí, ¿ok? Entonces, ¿qué hago? Le voy a tomar una tomografía. ¿Qué veo en la tomografía? Que lo que hay ahí adentro me ha adelgazado la cortical. Esta cortical es así gruesa, pero lo que hay ahí adentro ha adelgazado esto. Fíjense. Otro corte, fíjate ahí. ¿Ok? Ha destruido el hueso. No veo la trabécula. Fíjate aquí cómo está el otro lado. Espacios trabeculares, espacios trabeculares. Aquí, espacios trabeculares. Y al otro lado todo vacío. Fíjate, la cavidad vacía. Este es un famoso quiste óseo traumático. Está conservado la cortical, sí. Doctor, ¿y por qué se llama quiste? Porque inicialmente le pusieron así. Son considerados pseudoquistes. ¿Qué característica tiene un quiste? Ya hemos visto, tiene una membrana que la recubre. Los quistes óseos traumáticos no tienen membrana. Tiene una ligera capa de células, pero adentro son espacios vacíos por lo general. ¿Ok? ¿Y de dónde salió eso, doctor? Generalmente se le atribuye a traumas, ¿no? O sea, algún golpe, algún esto, dice, doctor, pero el paciente dice que no se ha golpeado. Sí, espérate. Claro que te dice que no se ha golpeado. Es difícil que el paciente se acuerde el tipo de trauma, la magnitud, etcétera. Y no estamos hablando de un trauma de, si se acuerda ahorita en la pandemia, no, eso puede haber venido de mucho tiempo atrás. Se forman zonas hemorrágicas, depende del impacto, y por ahí comienza a necrosarse el hueso, se pierde, es asintomático, y a veces son hallazgos que encuentras ahí. Entonces, por la forma y todo, le pusieron quiste. Quiste óseo traumático porque los asocian más al trauma. ¿Okay? Veamos otro casito. Este casito es un caso bien interesante. Fíjense, este paciente es una paciente mujer de 62 años. Viene para una revisión de rutina. ¿Ok? Fíjense lo interesante que es los datos. A veces un dato pequeño me da mucha información. Dice, revisión odontológica de rutina. ¿Qué quiere decir de rutina? Ya ese dato a mí me dice mucho. Me dice que no le duele nada, porque es de rutina. Si no, a mí me dijera, vengo porque me duele esto, vengo porque tengo tal cosa. Y en la revisión encuentran que tiene un aumento de volumen en la zona anterior. Y además no le duele, acá dice que es asintomática. No refiere antecedentes de haberse golpeado, ni tiene antecedentes que está enferma, que está mal, que no, nada. El odontólogo encontró que tenía este aumento de volumen aquí. Aquí, miren, aumento de volumen. ¿Ok? Y entonces, el odontólogo dijo, pero está aquí las piezas, bueno, tiene una atrición, un desgaste fisiológico. Ah, mira, acá tiene una caries, puede ser esta, pero si la caries está acá, ¿por qué se ha aumentado acá? De repente esto no tiene relación, no tiene relación. Dice, no le duele, está sintomático. Dice, esto está ahí, está un aumento de volumen. ¿Hay signo de inflamación? No, no le duele, no le molesta. ¿El tejido cómo está? Rosadito, igual. Hay un borramiento del fondo del surco, pero mira, el tejido está igualito que el resto. ¿Sí está? No pasa nada. Entonces veamos la misma imagen. Y este es un caso que tiene solo esta radiografía, una radiografía periapical. Es un caso de la doctora María Prieto, de España. Y este caso es bien, bien bonito porque fíjense la imagen. Tiene una imagen radiolúcida. Vemos lo que hemos dicho, corticalizada. Y entonces el tamaño es importante. Y entonces yo puedo decir, ah, esto puede ser pues un quiste apical, ¿no? Puede ser pues una lesión. Ah, acabamos de ver un quiste óseo traumático, el otro Fieri nos quiere hacer pisar el palito y nos quiere hacer confundir. No, puede ser un quiste óseo traumático. Entonces comienzas a analizar y dices, pero lo que hay aquí ya se le hinchó la cara al paciente, está hinchada la parte vestibular. Pero mira, además este diente
con este diente están como divergentes, como abiertos, como separados, ¿no? Ah, mira, entonces esto de acá está desplazando estas estructuras un poquito, ¿sí? ¿Y dónde estaba la curación? En esta pieza de acá. Pero si fuera, está relacionado, pero si fuera de esta pieza dentaria, la lesión estaría relacionada a esa zona apical. ¿Ok? Entonces uno comienza a pensar qué cosa puede ser. Y cuando ya más o menos te estás centrando, dices, espera. Pero acá hay otra imagen acá. Y chiquita, que ha tenido su hijo. No sabemos. Ahí está, pequeña acá. No sabemos si está relacionada porque este diente no me deja ver. Parece que hubiera una proyección aquí. Y entonces ya a este punto comienzas a confundirte. Esta es una lesión apical. A ver, veamos qué nos dicen siempre. Mira, acá se ve el espacio periodontal. No se verá la cortical, pero ahí está el espacio periodontal. ¿Okay? Acá parece que sí, o parece que no lo sé. Te comienzas a dudar. ¿Okay? Entonces, este es un caso bien interesante porque te hace pensar en muchas probabilidades de diagnóstico. ¿Ok? Pero es bonito el ejercicio porque piensas y dices, no, esto no puede ser. Yo digo, ¿puede ser un granuloma? No, el granuloma no me hace dos imágenes así, y los granulomas no son de ese tamaño, son más pequeños. ¿Puede ser un quiste? Puede ser, pero ¿qué quiste sería? Apical, pero el quiste apical no sale con hijo. Entonces ya comienzas a dudar, ¿no? Ah, de repente está infectado, debe ser algo infectado. Oye, pero el tejido en la foto que hemos visto, todo está sano, no hay signo de inflamación. Y si fuera, no tiene antecedentes de que le duele para ese tamaño, no hay dolor, no hay pulsaciones, no hay latidos. Entonces, fíjate que hay casos que te llevan a pensar, ¿no? Entonces, definitivamente son casos que tienes que hacer interconsulta, tienes que llevarlo a alguien que te apoye en esto, ¿no? Entonces, o la otra cosa es programarlo con maxilofacial, qué cosa se le va a hacer. Este paciente lo programaron para una intervención, definitivamente por la cercanía decidieron hacerle las endodoncias. Estas son las únicas imágenes, por ser de un hospital público, que se pusieron. No son muy buenas las imágenes, pero fueron las únicas que se pudieron conseguir. Y fíjate, aquí hay como una comunicación. ¿Ok? Entonces, creo que, pues qué pena, no lo tenía terminado. Bueno, este caso se pudo intervenir y este es un caso cuyo diagnóstico fue queratoquiste. En realidad, el diagnóstico de este caso terminó siendo un queratoquiste. ¿Ok? Entonces, lo raro y lo curioso es, pero doctor, a mí me han dicho dos cosas. Los queratoquistes generalmente están en la zona del ángulo mandibular, la zona de molares. Y esta se presentó acá. Sí, nunca es nunca, ¿no? En patología, el nunca es nunca. Pero, doctor, a mí también me han dicho que los queratoquistes no expanden tablas óseas. Generalmente van solo por el hueso. Sí, es correcto, pero acá tienes uno que lo ha hecho. Eso quiere decir que el nunca es nunca. Entonces, hay casos que salen a veces de su patrón de comportamiento. Y este es un ejemplo de esos. ¿Está asociado y se puede confundir con lesiones apicales? Sí. ¿Okay? Y eso es lo que podemos nosotros encontrar en esta rutina de ver casos y casos y casos, ¿no? Ok, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Por la hora yo creo que vamos a parar ahí. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Hay mucho más material, pero he tratado de ir despacio para poder entendernos un poco lo que quería transmitirles. Voy a dejar de compartir para verlos mejor y si tienen algunas preguntas, encantado. Doctores, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Doctor, buenos días, tardes, perdón. Felicidades por su... Bien, gracias, doctor. Felicidades por su hermosa exposición y muy, muy entendida. Una pregunta nada más. A la palpación, al queratoquiste,
¿Cómo se siente, doctor? Muy buena pregunta. A ver, ahí hay que aclarar dos cosas. Normalmente los queratoquistes no dan sintomatología. Normalmente los queratoquistes son hallazgos. Los queratoquistes son lesiones que pueden crecer solo en el hueso medular, no en el hueso compacto que es el externo que vemos acá, ¿no? Cuando uno ve un maxilar, la parte externa es hueso compacto. En el centro está el hueso trabecular, el hueso esponjoso. El queratoquiste tiene la capacidad solo para recorrer ese hueso esponjoso. O sea, no tiene fuerza suficiente como para afectar un hueso externo, ¿ya? Entonces, normalmente, muchos son hallazgos. Muchos encontramos, por ejemplo, vienen por un examen de rutina para ortodoncia, para rehabilitación, y bien pedido el examen porque encontramos que hay una lesión de ese tipo, ¿no? Entonces, normalmente no es que se palpan. Si uno palpa un queratoquiste clásico, normal, prevalente, no va a palpar el tejido normal, hueso compacto, duro. En este caso, que me imagino que por eso viene la pregunta, en este caso que he presentado al final, uno puede haber resiliencia porque ya no tiene que ver mucho con el comportamiento del queratoquiste, sino con la cantidad de adelgazamiento que hizo. Ese queratoquiste adelgazó esta tabla y por lo tanto podías tener una especie de resiliencia, ¿no? Es decir, puedes presionar, pero tiene que ver con lo delgado que está el hueso, ¿ok? Con lesiones de ese tipo. Y la parte posterior que vimos tenía una perforación, o sea, había hecho una perforación, la misma expansión de esa lesión, ¿no? Normalmente no los vas a palpar. Casos como estos, puedes sí hacerlo, ¿no? Pero fíjate que el tejido está normal, no estaba inflamado, características normales, igual. Ok, doctor, muchas gracias. No, a usted, encantado de... Le he visto toda la presentación, una de las pocas que tenía la cámara prendida. Gracias. La he estado mirando ahí en la cámara. Gracias, doctor. Encantado, doctora. Igualmente, Dios le cuide. No, a usted, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Nos comenta la doctora Mitzi Moreno que todo muy bien, muchas gracias. Okay. Y tenemos también una pregunta, doctor, de la doctora Patricia Gómez. ¿Estas lesiones se encuentran en pacientes con algunas enfermedades comprometidas? ¿En general se refiere a todas las lesiones o a la última? Yo creo que la última, doctor. Ya, bueno, a ver, todos los procesos periapicales sabemos que son procesos regulares, es decir, parte de las lesiones de caries que no las controlamos a tiempo, etcétera, y me pueden dar cualquiera de esas variantes que están. Los otros procesos, por ejemplo, que posiblemente por ahí viene la pregunta, el queratoquiste no tiene que ver absolutamente nada con una condición sistémica o hereditaria o algo, ¿no? Los queratoquistes pueden formarse a partir de activación de algunos restos celulares, específicamente los restos de Malassez, que pueden, recordemos que estos restos son células madre que pueden diferenciarse en cualquier momento, comenzar a producir este tipo de lesiones. No hay una explicación clara por el origen del queratoquiste, pero puede ser por alguna activación de trauma, por algún proceso inflamatorio, etc. A veces, y en muchos casos, no hay estas evidencias y simplemente se activan y comienzan a formar. Esa es una explicación. En el caso del pseudoquiste, lo otro, el quiste óseo traumático, tampoco, no tiene absolutamente nada que ver con problemas sistémicos generales, enfermedades, y lo mismo con el quiste nasopalatino. ¿Okay? Son apariciones que se dan de alguna manera, pero no por problemas sistémicos. Muchas gracias, doctor. Pregunta también la doctora Noemí Bautista que si se puede hacer la remoción de un quiste. Sí, los quistes normalmente se hacen la remoción. No sé si la pregunta tiene otra connotación, pero sí, normalmente los quistes se hacen remoción de los quistes, ¿no? Hay algunas personas que proponen, y eso la verdad que lo conocen mejor los endodoncistas, que pueden tratar esto de otra manera, pero lo que yo sé es que normalmente se hace remoción de las lesiones quísticas, ¿no?
quirúrgica, con acceso quirúrgico. Ya determina el clínico por dónde va a entrar, por vestibular, por palatino, depende de dónde está la lesión, hacia dónde está colocada. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Alguien más, doctores? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Sí, si no, yo pregunto. A ver, Sí, yo sé. ¿No me oyó? ¿Qué? Adelante, doctora Leti, por favor. Doctora, buenos días. Buenos días, muy interesante su plática, le agradezco. Mire, mi pregunta es que muchos doctores, cuando hay este tipo de quistes o abscesos o así tan grandes, lo que hacen es quitar la extracción, ¿no? Mi pregunta es, generalmente muchos no mandan antibióticos antes de la intervención, sino después. A mí en lo personal me gusta mandar unos 3 días antes y después hacer el tratamiento, ya sea la extracción, la endodoncia. ¿Qué recomendación daría usted? Ok, Gracias. mire, ok, gracias. Mire, a ver, no es mi campo, pero algo puedo opinar, ¿eh? Normalmente lo determina. Hay algunos esquemas profilácticos que se usan para esto, ¿no? Algunas personas utilizan los antibióticos previos a una intervención. Normalmente los esquemas antibióticos los usan cuando tienes un proceso infeccioso establecido y tienes que programar sí o sí ese proceso, la atención de ese proceso, el retiro de la lesión que pueda tener. Y lo hacen para cubrir no el proceso, porque eliminado el problema se supone que no está, sino un probable continuación o agravamiento del problema que tengan en ese momento. Cuando no hay un proceso, por ejemplo, si tienes un quiste, normalmente los quistes no son procesos infecciosos, los quistes vienen de un origen inflamatorio. Cuando hay eso, hay otro esquema que utilizan los cirujanos maxilofaciales, de acuerdo al tamaño. Si el quiste tiene un tamaño que va a demorar la cirugía y va a ser de mediana complejidad, muchos utilizan corticoides como medida antiinflamatoria, a veces 12 horas antes de la intervención, 1 hora antes, depende la mano y el criterio del cirujano. Eso para evitar y cubrir un poco lo que es dolor e inflamación en las próximas 24 horas. Es como manejan los esquemas. El antibiótico, que yo sepa, se da cuando tienes un proceso inflamatorio fuerte, o mejor dicho, infeccioso ya instaurado. Hay algunas personas que sí utilizan como medida como decía, profiláctica de barrera para evitar de que lo que voy a hacer no se vaya a infectar a partir del día de mañana. En todos los esquemas tienen que ver con escuela, tienen que ver con experiencia, tienen que ver con el criterio de cada uno de ellos. Eso es lo que le podría decir. Ok, muchas gracias. No, a usted, doctora, no, yo le agradezco mucho su atención. ¿Alguien más, doctores? Creo que no, doctor. No, perfecto, no hay ningún problema. No queda nada que más agradecerle a todos ustedes por estar ahí, asignar 2 horas de su tiempo para escucharme, que es un honor para mí, y yo siempre lo hago con mucho cariño, con mucho aprecio, el aprecio que le tengo a toda la familia de Ortodiagnóstico, que nos conocemos hace muchísimo tiempo, la doctora Verónica Villaseñor, a quien aprecio, la quiero mucho, igual que a toda su familia, que casi todos han tenido la oportunidad de estar aquí en Lima, y yo también he estado allá en Querétaro, en México, en Ciudad de México, por todos lados, así que estamos esperando que termine la pandemia, todas estas cosas, para volver a comer unas carnitas o probar algo que no haya probado todavía por allá. No, pues agradecerle a usted, doctor. Un gusto, como siempre, poderlo escuchar. Siempre aprendemos algo nuevo o muchas cosas. Ya sabes,
siempre buenísimas todas sus pláticas. Y pues nada más nos queda pues agradecerle, doctor, siempre ha estado muy comprometido con seguir enseñando todo lo que sabe, y la verdad es que eso lo tengo que agradecer de toda la familia de allá de Perú. Eso lo tienen muy instituido todos ustedes, que hay que seguir compartiendo todo lo que vamos aprendiendo. Y pues darle las gracias, en verdad es que siempre he contado con su apoyo, lo queremos muchísimo, doctor, y esperamos poderlo tener pronto aquí en México o en Querétaro con alguna de esas grandes charlas que usted tiene. No, muchas gracias, Benito. Muchas gracias a todos ustedes, siempre un gusto tremendo, de verdad. Y bueno, doctores, como siempre, agradeciéndoles a ustedes que sigan aprendiendo con nosotros. Y les recordamos que en nuestras redes sociales estaremos publicando nuestros próximos eventos y nuestras próximas conferencias. ¿Algo más que quieras agregar, doctora Vero, doctor Fiori? No, pues solamente agradecerle a todos por su atención y por prestarnos de su tiempo. Doctor Fiori, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Espero ir pronto a visitar. Claro que sí, como siempre, bienvenida. Un abrazo a todos, sigamos cuidándonos, la pandemia todavía sigue entre nuestros países, pero un gusto tener nuevos amigos, a todo el grupo que ha estado con nosotros, así que les agradezco muchísimo. Y Vero, todos ustedes cuenten conmigo para lo que gusten, encantado de la vida. Muchísimas gracias, doctor. Pues bueno, doctores, muchas gracias y aquí seguimos en contacto. Hasta luego, buen día. Listo, tengan buen día todos. Chao, Benito, cuídense. Bye, doctor. Cuídense mucho, gracias.